Bueno, somos Mercedes y Patricia y estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Antes de arrancar, queremos contarles de qué se trata. Esto es algo especial porque hemos creado una alianza. Creemos que cuando unes coaching con arte, surge un poder enorme para transformar personas, equipos de trabajo. Y esto es porque usas la creatividad y despiertas ese deseo por aprender de una manera más divertida. Como dice Patti, la verdad es que estamos muy contentas por estar aquí. Somos unas mujeres que venimos de ambientes parecidos, pero descubrimos que queríamos algo más, ¿no? Queríamos sí dejar huellas, sí hacer algo, pero no trabajar en empresas grandotas con las que hemos trabajado y fuimos muy felices y aprendimos mucho, pero cada quien fue agarrando su camino hasta que nos volvimos a juntar. Me voy a presentar. Yo primero soy Mercedes Vales Álvarez, soy licenciada en Mercadotecnia. Trabajé muchos años en empresas internacionales, globales, en áreas de mercadotecnia y demás. Y mi verdadera pasión siempre fue el arte. Entonces, en un punto en donde tenía que decidir si regresar y seguir con mi carrera profesional en una empresa grande, decidí apostarle al arte. Y entonces a lo que me dedico hoy es a algo que se llama Blablarte, que para mí es un movimiento en donde lo que hacemos es conectar con equipos y con personas a través del arte, ¿no? El arte no tiene que vivir solamente en los museos o ser algo inaccesible o solo de nicho. Entonces, lo que hacemos con Blablarte es usar varios temas de desarrollo personal, creatividad, motivación, integración para equipos y también para personas a través del arte, ¿no? Entonces, hicimos fit muy padre Patty y yo, porque Patty les va a presentar qué es lo que está haciendo ahorita y qué es lo que estamos haciendo en conjunto. Bueno, yo ahora soy coach de vida y ejecutiva, pero vengo también del mundo corporativo, yo también de un mundo de marketing y comercial, donde aprendí en estas empresas en las que estuve que el verdadero reto no son las ventas, no es la estructura, no son los procesos, es la gente. Lo que transforma verdaderamente una empresa es cuando las personas se sienten vistas, se sienten escuchadas y se sienten conectadas con lo que traen adentro. Y por esto unimos fuerzas para acompañar a personas y equipos a navegar procesos de cambio de manera creativa, humana, divertida y sostenible en el tiempo. Hoy, para estrenar esta alianza, elegimos un tema que nos toca vivir a todos. Son las transiciones. Porque les voy a decir algo, la única constante en la vida de todos aquí es el cambio. Todo el tiempo estamos cambiando. Nunca somos los mismos que ayer y es importante saber vivir y transitar estos cambios. Un punto importante, esta alianza une el coaching, la comunicación y el arte para acompañar a personas y equipos a navegar todos estos procesos de cambio, ¿no? Que hoy vamos a hablar mucho de las transiciones, que la realidad es que vivimos en un mundo empresarial y personal en donde el cambio y la transición es todos los días, ¿no? Y todo el tiempo las empresas están cambiando sus formas de operar, sus formas de medir resultados, sus formas de trabajar, ¿no? Y entonces el propósito de esto es ayudarle a estas empresas a través de experiencias y a través de estos coachings a poder seguir desarrollándose sin que el tema de la transición o el cambio sea un impedimento para seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos, Pati y yo? Diseñamos experiencias vivenciales que combinan talleres, workshops, dinámicas de grupo, espacios de reflexión. Ya sé que les estoy vendiendo, pero es un poco explicándoles lo que hacemos, ¿no? Hoy vamos a hacer un webinar que es una probadita de lo que PDM, que es Pati Blablarte, puede hacer junto, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar con este tema, que es transiciones. Ahora, durante todo el webinar les vamos a estar compartiendo muchos datos, datos duros, porque nos gusta demostrar que lo que decimos es medible y es cierto. Entonces empezamos con este dato de McKinsey que dice que el 70% de los proyectos de transformación corporativa que fallan no lo hacen porque la estrategia sea mala, lo hacen por la falta de gestión emocional y cultural de las personas dentro de la empresa. Entonces, esto nos habla de la importancia de la gente, de las personas, no tanto de la estrategia de las ventas y de esa parte que a veces nos da flojera ver, pero estamos trabajando con gente. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que todos aquí conocen.
es Netflix. Netflix abandonó su modelo de DVDs por correo y apostó todo al streaming. ¿Qué hizo? Acompañó a su equipo en el proceso de esa pérdida, comunicó la razón, el porqué y le dio tiempo a sus empleados para adaptarse a esta nueva realidad. Como resultado, hoy Netflix supera los 300 millones de suscriptores. Su cultura de libertad y responsabilidad es un caso de estudio en muchas universidades, incluyendo Harvard, y transformó una industria por completo sin perder su identidad. Les voy a dar una frase de Reed Hastings, que fue el fundador y ex CEO de Netflix. Y es súper importante esta frase. Don't tolerate brilliant jerks. The cost to teamwork is too high. ¿Qué nos dice esto? Qué importante es tener al talento correcto. Es muy importante. Pero el talento sin respeto, gente muy capaz, pero gente tóxica, liderar desde el miedo, desde el terror, puede llevar al fracaso de la empresa. Es importante cuidar el tipo de liderazgo y manejo de equipos dentro de las empresas, no solamente la parte mental y la parte de tener ese talento experto, sino que ese talento experto sepa que está tratando con gente y sepa entrar a una cultura que quieres crear dentro de la empresa. En contraste, tenemos a Kodak, que también la mayoría de aquí debe de conocer. Kodak inventó la cámara digital en 1975, pero nunca se atrevió a cerrar su etapa analógica. ¿Cuál fue el resultado? De líder mundial con más de 140,000 empleados en su pico histórico a declararse en bancarrota en 2012. El problema no fue la tecnología, tenían la sabiduría, tenían la tecnología, tenían el know-how. El problema fue no permitir esa transición interna de mentalidad dentro de los empleados, dentro de la empresa, no explicar qué es lo que estaba pasando. Y aquí les doy otra frase. If you don't change, you'll be left behind. Esto lo dice Antonio Pérez, que es el ex CEO de Kodak. Y es una ironía que el propio CEO reconocía la necesidad de cambio que había, pero la empresa no logró hacer exitosamente esa transición. Para seguir con este webinar, y lo que quiero aclarar y vamos a estar repitiendo todo el tiempo, es algo clave. Cambio y transición son cosas diferentes. El cambio es externo, es lo que vives por afuera. Y les voy a poner algunos ejemplos de cambio. Te cambian algún sistema dentro de tu empresa, tienes un nuevo CRM que vas a tener que aprender a usar, te cambian de jefe, tienes un nuevo rol, te mudas de ciudad, te cambias de empresa. Esos son cambios. La transición es interna. Lo que pasa dentro de ti o dentro de los empleados de la empresa cuando estás en medio de estos cambios. Lo que tienes que soltar, como la manera en que trabajabas antes, la rutina que tenías o la identidad que conocías, es aprender a vivir con lo nuevo y soltar lo viejo. Esa es la transición, lo que pasa dentro de ti. ¿Ok? ¿Cuántas veces, a poco no, Pati? Puedes confundir, ¿no? El cambio es, estoy sintiendo un cambio, pero lo que sientes es más bien una transición, ¿no? Y entonces es cómo puedes juntar estas dos y darte cuenta y evaluar sobre todo en qué momento de esta transición estás, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Y como creemos que en el poder del arte, y algo que me encanta es, el arte no tiene que ser tan difícil. ¿Por qué? Porque el arte está hecho por personas para personas. Entonces, además de que puedes aprender y puedes culturizarte aprendiendo arte, también puedes aprender sobre las personas que hicieron esas obras. Y hoy vamos a hablar de un genio, un maestro, dicen que es el mejor artista del siglo XX y gracias a él se hicieron muchísimas vanguardias después de él y vamos a ir viendo qué fue, cuál es la importancia que tiene este señor que es Pablo Picasso, español de Málaga. Y la realidad es que en el arte de Picasso vemos clarísimo todos estos cambios externos que tuvo, pero cómo también vivió transiciones que lo hicieron cambiar su estilo, ¿no? Y en lugar de no hacerle caso, él veía, sentía esa transición y lo reflejaba en su arte. Muy importante es, no cambiaba de estilo nada más porque sí, ¿no? Cambiaba porque algo internamente le pasaba, ¿no? Ejemplo clarísimo, él empieza pintando así, muy tradicional, obras
muy academicistas, muy que tendría a tu abuelita en su casa, ¿no? Muy, muy típico, pero cuando tú piensas en Picasso, piensas en el cubismo, piensas en cubitos, piensas en otra cosa completamente diferente. Entonces, varias cosas van a pasar en su vida que vamos a ir conociendo poco a poco, pero ahí les va el caso. Él empieza pintando así, después se va a París, que vamos al ratito a hablar de este momento en su vida, pero se va a ir a París, empieza ahora a pintar así, o sea, pasa de esto a esto, y va a tener un evento muy, muy particular. Uno de sus mejores amigos, que es Carlos Casagemas, con él vivía, a Picasso le iba muy mal en esa época, era joven, sin dinero, y Carlos era su mejor amigo, ¿no? Era también artista. Y por un tema de desamor, ¿no? Con una novia que tenía Carlos Casagemas, se quita la vida a Carlos Casagemas. Pablo Picasso se siente culpable por esto, ¿no? Porque era su mejor amigo y no lo pudo evitar, ¿no? Y va a tener una tristeza muy, muy profunda. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se muere su amigo. Lo que va a pasar es que va a empezar con un periodo muy, muy triste. El azul refleja tristeza, obscuridad, frío, como, como está desalmado, ¿no? Como que no tiene color, no tiene nada de vida y entra en un duelo y en un dolor muy, muy fuerte. El cambio externo de su vida fue perder a su amigo, pero internamente sentía una profunda, profunda tristeza y él lo pudo reflejar a través de su arte. Después, este es un autorretrato en su época azul, va a llegar el amor a su vida, ¿no? Y entonces se va a enamorar de la primera mujer con la que realmente empieza a tener una relación. ¿Qué va a hacer? Que de estar solo y sufrir y sentir que sufre, lo que va a pasar es que va a poder amar, observar y jugar con la vida. Entonces, a lo que se va a cambiar es a esta etapa o periodo rosa, en donde todavía los gestos de las personas no se ven muy alegres, que digamos, la verdad es que lo podemos ver, todavía no está tan feliz, pero digamos que ya salió del hueco en donde estaba. Y vamos a ver colores rosas, vamos a ver colores rojos, vamos a ver personajes de circo, porque en París en esta época llega el circo, entonces era como la fascinación de todos estos artistas de esta época. Y empieza como a tener esperanza, ¿no? Y a seguir adelante. Entonces, esto es muy, muy claro cómo en estos dos periodos los cambios externos en su vida también generaron una transición interna y él lo pudo reflejar a través del arte, ¿ok? Vemos otro tipo de pinturas del periodo rosa con cara triste, pero ya hay colorcitos por ahí, ¿no? Entonces, clave, como dice Mercedes, es que el cambio es lo que pasa afuera, como Picasso vivió una pérdida, vivió un duelo, vivió la muerte de su amigo, y la transición es lo que tú sientes. Y como tú lo sientes es como tú lo reflejas hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, dentro de las transiciones tenemos tres etapas. Las personas cuando estamos viviendo un cambio y estamos viviendo una transición, vivimos un final, vivimos una zona neutral y vivimos un nuevo comienzo. Voy a meterme a explicar a fondo cada una de ellas. Todo empieza con un final. Y ojo, un final siempre duele porque significa una pérdida. Dejaste algo atrás, perdiste algo. Es un cambio, es un duelo. En las empresas lo podemos ver cuando cierra un área. La gente no solo pierde un trabajo, pierde rutina, pierde identidad, pierde pertenencia, pierde compañeros, incluso pierde amigos. A nivel personal, cuando dejas un rol, no solo sueltas ese rol, sueltas parte de quien creías que eras al tener ese rol y al estar haciendo eso que hacías. Entonces, muy claro que el final implica duelo, implica pérdida, implica cambio, implica mucho movimiento. ¿Ok? Y aquí Picasso lo vive de una manera muy profunda y muy personal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que antes pintaba así, como una obra que podrías tener en tu abuelita en su casa, ¿no? Muy, muy tradicional. Y ahí les va el chisme, porque Picasso, el papá de Picasso, era maestro de arte. Pero la realidad es que Picasso siempre, o sea, Picasso Junior, siempre lo superó, ¿no? Desde chiquito, el papá decía, no, pues este
niño tiene muchísimo talento. Yo lo que quiero es que estudie y que sea un artista formal y que pues sea lo que yo no logré ser, que era un artista reconocido. Entonces empieza a trabajar así, empieza a vender obra, le empiezan a dar becas en todos lados y se va a ir a Madrid, se va a ir a la Escuela de Bellas Artes en San Fernando, que era la más picuda de la época para estudiar arte en España. Pero ¿qué creen que pasó? Él no encontraba su verdadera identidad ahí. Él sabía que si seguía en esta escuela y si seguía atado a lo que quería su papá, realmente él no iba a lograr lo que quería, que era que quería estar eh, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él decide terminar esta relación con la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Imagínense lo duro, ¿no? Que le habían dado una beca que era la más importante y le dice al papá, papá, ¿sabes qué? Pues yo no quiero hacer esto. Entonces, es un final para él. Tan final es que él se apellida Ruiz. Tiene un nombre enorme, pero era Pablo Ruiz Picasso y lo pueden ver en la primera firma. En la primera firma es como firmaba antes, Pablo Ruiz Picasso. Entonces rompe, finaliza esta relación, este vínculo que era con su papá y empieza a firmar como Picasso. Picasso es el apellido de la mamá. Y entonces a partir de aquí se convierte en Picasso. Para él fue súper doloroso, fue un final, fue un cambio externo, cambió en dónde estaba, pero también internamente. Imagínense romper con las expectativas de tu papá, con lo que se espera de ti como artista. Entonces, aquí es el final, uno de los primeros finales que marca la vida de Picasso. Y esa parte que dice Mercedes es súper importante, de los primeros finales, porque como les dije, en la vida la única constante es el cambio, pues transiciones y finales y cambios vamos a vivir todo el tiempo. Es más, puedes vivir muchos cambios a la vez, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Después, la segunda etapa es la más incómoda de todas y es la zona neutral. Ya no tienes lo viejo, pero lo nuevo todavía no está claro. Es como estar en medio de un puente cuando terminas una relación y no sabes bien quién eres sin esa persona, o cuando en la empresa hay una reestructura y nadie sabe bien qué tiene que hacer, siguen haciendo lo viejo, pero no saben bien qué tienen que hacer ahora en este nuevo escenario, no saben qué va a pasar. Es un momento de mucha incertidumbre, es un momento donde te sientes perdido, es un momento donde estar acompañado y entender bien lo que te está pasando es clave. Puede llegar el burnout en las oficinas, tan famosa esa palabra ahora. El burnout es el desgaste emocional, porque estás dobleteando, estás haciendo lo viejo y lo nuevo al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estás usando demasiada energía y no estás teniendo foco. Entonces, te llegas a agotar, te llegas a cansar, es agotador. Y aquí les voy a poner un ejemplo también de una empresa que todos conocen, Espérenme, espérenme, ahí está. Sí. que es Airbnb. Airbnb en la pandemia, en muy poquitas semanas, perdió el 80% de sus ingresos. ¿Y por qué? Porque la gente dejó de viajar. Brian Chesky era el CEO y se enfocó en acompañar emocionalmente a su equipo de trabajo, a sus empleados internamente. Comunicó con transparencia lo que estaba pasando, ofreció apoyo económico y mantuvo vivo el propósito de la empresa. En esta zona neutral, la empresa se reinventó, hubo espacio para la creatividad, hubo espacio para que la gente tuviera un propósito y pudiera participar y dar ideas. ¿Cuál fue el resultado? Lanzaron una nueva estrategia que era viaja cerca de casa. Estaba centrada en experiencias locales. En 2021 salió a bolsa con valuación récord de 86.000 millones de dólares y recuperó sus ingresos pre-COVID en menos de 18 meses. O sea, de la zona neutral de no saber qué hacer, salió una idea increíble, ¿no? Muchos de los inventos también dicen que salen cuando la gente se aburre, ¿o no? Entonces es cuando estás en una zona que no sabes, o sea, que lo pasado ya pasó y no sabes lo que viene, es cuando realmente surgen estas grandes ideas, ¿no? Eh, Y Picasso también le pasó. ¿Se acuerdan estas dos etapas, la etapa azul y la etapa rosa? La realidad es que todavía no era alguien exitoso y pasó como por tierra de nadie Picasso, como que no sabía
qué hacer. Lo que tenía súper claro es, yo quiero ser alguien importante en el arte, yo quiero cambiar el arte, eso siempre lo tuvo presente, pero no fue hasta este momento que es clave. Este cuadro está en el MoMA de Nueva York, por ahí si alguien ha ido, y se llama Las Señoritas de Aviñón. Y no es Aviñón, Francia, Aviñón es una calle en Barcelona, que es una calle en donde están las mujeres de la noche, por decirlo elegante, ¿no? Entonces, él va a pintar esto y sus amigos le van a decir, híjole, Pablo, la verdad, mejor guárdalo, mano, porque sí está espantoso, nadie le va a gustar. Parece que están todas desfiguradas, no se entiende, se ven como formas, mejor guárdalo, ¿no? En esta zona neutral en el de, híjole, no soy lo que era antes, que era lo que quería mi papá, que era lo que todo el mundo quería de mí, no sé qué voy a hacer, ¿qué hago, no? Entonces hace esto, lo esconde, de hecho uno de sus amigos le dice, ver este cuadro es como si estuviera tragando gasolina, imagínense el insulto, ¿no? Lo va a guardar y tiempo después resulta que esta va a ser la primera obra cubista de la historia del arte. Ahora, es considerada una de las obras más importantes y revolucionarias del siglo XX. ¿Por qué? Porque va a transformar completamente la manera de representar. ¿Qué pasaba? Si ven aquí, lo que va a pasar es que como que va a aplastar las formas, ya no sabes qué hay adelante y qué hay atrás, y va a empezar a usar figuras y formas geométricas. Lo que importa ya no es cómo se ve una forma, una figura. Acuérdense que veníamos del impresionismo en donde la luz era lo más importante, ¿no? Después viene un amigo suyo que se llama Henri Matisse con el fauvismo, que lo que importa es el color, y aquí lo que a él le va a importar es la forma. Lo único que todavía seguía desde el Renacimiento era la perspectiva. Y Picasso va a decir, a la goma la perspectiva, a mí no me importa qué está adelante y qué está atrás. Yo lo que voy a hacer es lo que me importa es la forma. Entonces, esta forma de pensamiento viene de un momento neutro, de un momento en que no sabía qué hacer, no tenía propuesta y dicen varios críticos y varios analistas de arte que está estimada entre 1.2 billones de dólares. Imagínense, o sea, es un dineral. La realidad es que es invaluable porque es una de las obras más importantes. Y a partir del cubismo, a partir de que Pablo Picasso se avienta a hacer esto y después lo formaliza como un movimiento artístico que va a ser el cubismo, es como si ustedes metieran una bolsa de palomitas al horno de microondas. ¿A poco no empieza a tronar primero una, pa, y luego otra, pa, y luego de repente, pa, 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 pa? Eso pasó con la creación que hace Picasso, ¿no? Empiezan a salir todas estas vanguardias artísticas, una detrás de otra, muchas respondiendo a la anterior, muchas haciendo una crítica de la anterior, proponiendo algo diferente. Entonces, qué valioso es saber reconocer que estás en un momento en el que no sabes qué hacer. No quiere decir que te quedes quieto, ¿no? Sí tienes que generar movimiento, sí tienes que seguir haciendo las cosas, pero tienes que saber identificar que estás en un momento como de pausa, por decirlo así, neutral. No, y se siente raro. ¿A poco no ustedes? Seguramente a Patty y a mí estuvimos platicando el otro día, este momento en donde no tienes ni idea de qué voy a hacer. Es Es como abrazar la incomodidad. exactamente. Que muchas veces de la incomodidad salen cosas increíbles, ¿no? Entonces, un poquito lo vemos así con Picasso. Ahora viene la tercera etapa. Es el inicio de un nuevo comienzo. Y este inicio no llega mágicamente, llega cuando te comprometes con esta nueva etapa. Ya viviste correctamente las etapas anteriores, ya pasaste lo que tenías que pasar, ya sentiste y te dejaste sentir la incomodidad, la pausa y lo que tenías que sentir para llegar a este nuevo comienzo. Puede ser cuando arrancas un nuevo proyecto y aunque al inicio todo cuesta, no hay claridad y estás usando muchísima energía, poco a poco sientes que todo va encajando. Te vas sintiendo menos cansado y más enganchado. En el coaching lo veo todo el tiempo. Clientes que después de un burnout, de este desgaste que les platicaba emocional, empiezan a reconstruir su vida con hábitos pequeños y logran comienzos muy grandes y reales. Harvard Business Review encontró que las empresas que celebran, y escuchen muy bien, celebran las pequeñas victorias en el arranque de una nueva etapa tienen 3 veces más probabilidad de éxito a largo plazo. Validar
celebrar, aplaudir. Son estrategias importantes que a veces se nos olvidan. Y dentro de las empresas más, porque con las prisas y con llegar a los objetivos y con la estrategia, se nos olvida que somos seres humanos, como ya les dijimos, y que hay que validar y que hay que aplaudir y que hay que celebrar las victorias. Tengo un ejemplo aquí, entre 1997 y 2007, Steve Jobs regresó a una empresa casi en bancarrota, Apple. Fue un nuevo comienzo y fue simplificar, redefinir la visión y priorizar el diseño y la experiencia del usuario. Tardó 10 años para llegar poco a poco a este nuevo comienzo. Así que puede no ser rápido y eso no es lo importante, pero bien manejado puede llevar a grandes resultados. Introdujo el iMac, el iPod, el iPhone en menos de una década. Años después alcanzó una valuación superior al billón de dólares. Apple lo que hizo muy bien es redefinir tres industrias, pero por completo. La música, la telefonía, la tecnología personal. Entonces, aunque es tardado, aunque es incómodo, estos nuevos comienzos pueden ser algo muy grande si lo sabes vivir, si lo sabes sentir y si sabes no saltarte etapas. Claro, y ahorita me puse mucho a pensar cómo, eh, a ver, estas son brutales, ¿no? Estos ejemplos de Apple, de Netflix y todos estos ejemplos, pero también lo puedes transferir, o sea, les pusimos ejemplos grandotes porque pues, son los que más impacto tiene, pero un poco, Pati, lo que queremos hacer, Pati y yo, es como que lo logremos bajar a nosotros, ¿no? Ojalá alguno de ustedes que esté viendo esto logre hacer un Apple o una empresa así de trascendental, pero también es en las cosas más chicas, en tu trabajo de día a día, es saber que a lo mejor es, te corrieron de una empresa, de repente no tienes trabajo y empiezas a trabajar en otra empresa, ¿no? Es muy importante saber decir, a lo de atrás ya no puedo regresar, ya no existe, ¿no? Ya tuve mi duelo, ahora, ¿qué sigue? ¿De aquí para dónde? Incluso emprender, las grandes ideas, los grandes emprendimientos, ese valor de hacer tu propio negocio sale de ahí. Exacto. Es difícil, y les decimos Pati y yo que estamos empezando nuestros negocios, este decir, ya no voy a regresar a estas empresas. Tuvimos un momento neutral en donde no sabíamos ni qué hacer y le empezamos a picotear de todo, y estamos en un nuevo comienzo en donde recibimos 20 nos y un sí, ¿no? Y entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pero es eso, celebrar los logros, celebrar que hoy están con nosotros ustedes, todos los que están conectados aquí, y poco a poco ir avanzando, ¿no? Y sobre todo tener muy claro cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? No quiere decir que el camino sea perfecto. Como decía Pati, muchas veces vas a volver a perder, volver a estar en una zona neutral y volver a tener este nuevo comienzo, ¿no? Entonces es siempre saber cómo es el ciclo, pero sobre todo es mantener muy bien la visión que tienes para ti, lo que tú quieres hacer con tu carrera, con tu vida, y eso es lo que te va a dar mucho la guía, ¿no? Picasso, después de hacer esta obra que les platiqué de las damas, de las señoritas de Aviñón, como que dijo, ya no puedo regresar a pintar como mi papá quería, de manera académica y formal así. Ya no puedo estar en una zona neutral porque me estoy muriendo de hambre y porque esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es realmente hacer algo diferente y tener un impacto en el arte. Y entonces se va a juntar con un artista que se llama George Braque y van a inventar un lenguaje artístico muy nuevo que se va a llamar el cubismo, que el cubismo viene de un insulto. Todos los ismos que ustedes escuchen por ahí, cubismo, impresionismo, fobismo, son insultos de críticos que llegaron a ver la obra de Pablo Picasso y George Braque y le dijeron, híjole, como que el Picasso como que pinta con puros cubos, ¿no? Cubismo, ¿no? Por eso se llama cubismo, en donde lo que importa es la forma, ¿no? A partir de aquí va a evolucionar. De repente va a probar algunos movimientos artísticos por ahí, dependiendo de la mujer con la que estaba, pero esa es otra historia. Pero lo que va a hacer es evolucionar, ¿no? No siempre se va a quedar igual. El cubismo va a tener diferentes etapas, va a empezar a meter color, va a empezar a meter más emoción y es un poco así, ¿no? El nuevo comienzo va a llegar cuando aceptó que no podía volver atrás y se permitió avanzar
con esta decisión que era totalmente desconocida también. Él no sabía que iba a hacer esto, ¿no? Si no lo hubiera hecho antes. Pero un poquito es un ejemplo de la vida de Picasso que podemos llevar a nuestra vida eh, diaria, ¿no? O nuestra vida laboral. Ahora, es momento de hacer un ejercicio práctico con ustedes. Patti, ¿les explicas o les explico o cómo lo hacemos? Venga, explícales. Les explico. Ahí les va. Tienen aquí tres obras de Pablo Picasso, ¿no? Quiero que las vean, ¿no? Y quiero que en silencio, ahorita, porque aparte no pueden hablar porque los tenemos en silencio, nos compartan qué emociones les despierta la primera, la segunda y la tercera. La otra cosa que quiero que sientan es en qué momento creen que están ustedes o en su carrera profesional o en su carrera personal, en su momento personal. Y si alguien nos quiere compartir, les agradeceremos mucho. Si quieren, les damos un minutito, bueno, 30 segunditos para que, aquí les voy a poner para que reactiven. Ay, no, a ti te acabo de mutear, Pati. La pregunta era, ¿qué te hace sentir cada una de estas obras? Para quien decida hablar, eso es lo que nos va a decir. Y la otra es, si puedes reconocer en qué etapa te encuentras tú en este momento de tu vida. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anime a hablar? ¿Alguien vive ahí? Yo te digo A ver. que la primera es soledad, tristeza, el azul, la etapa azul de Picasso, no sé, me da como tristeza y soledad. Y luego la que sigue, me encantan los colores, pero es una mujer que está como en agonía, llorando, como, eh, o sea, desolada, o sea, como está muy triste. Y la otra es una mujer que la veo, me encanta también los colores de esta, más viva, más luz, más elegancia, más sofisticada, como, o sea, o sea, como con más vida, más energía. Ok. El azul la siento lenta, como triste, digamos como pongamos tristeza y la del medio agonía y llanto y la otra es vida, o sea, más luz. Ok, Pati, te sacaste 10, muy bien. ¿Por qué? Porque el arte nos hace sentir un poco lo mismo que lo que sentimos con las transiciones. Lo que dijo Pati es perfecto. ¿Por qué? Porque en estos finales se siente azul, se siente triste. En el medio, que es la zona neutral, es como confusión, como agonía, como de, ¿qué voy a hacer, no? Y en la tercera etapa es en donde ya puedes tener un poco más de energía. Es un nuevo comienzo, es un camino de luz. Entonces, con el arte podemos reflejar muy bien lo que son las transiciones. ¿Alguien más Fíjate, quiere aquí, decir algo? aquí nos pone a Lely Sánchez, que está durmiendo a su bebé, pero que las dos primeras le causan tristeza y la última, pues desenfado, como que no le importa lo que está pasando alrededor. Es algo muy diferente a lo que dijo Patti primero. Y lo que podemos ver es que lo que sentimos frente al arte cambia radicalmente de una etapa a la otra, ¿no? En los dos comentarios que hicieron es muy diferente lo que se siente en cada una de las etapas. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cada cambio, cada transición despierta emociones distintas y aunque a veces no las entendemos, esas emociones tienen un propósito y es importante sentirlas y validarlas. El propósito es justo lo que te dijiste, Mercedes, moverte, tener tu energía, diferentes tipos de energía en diferentes etapas de la vida, pero ese es el propósito y hay que entenderlo. Exacto. Y un poco el arte también. ¿Nunca les ha pasado que a lo mejor tú ves una obra de arte y dices, esto está increíble y de repente con el que vas o con la que vas está horrible? O un caso clarísimo es la Mona Lisa. El arte depende de quien la vea. Por eso el arte es subjetivo. Depende de tu momento en la vida, de tu situación. Es que lo puedes ver triste, contento. Y aquí, por ejemplo, fueron dos opiniones, en algunas parecidas, pero en otras diferentes. ¿Por qué? Porque el arte es como
tú estés viviendo. Y es un poco justo, ¿no? La transición y el cambio depende de quien lo esté viviendo y cómo lo tomes y cómo lo manejes. ¿Ok? Exacto, el reflejo de esos lentes que tú te pones para ver la vida en las diferentes situaciones y etapas. Exacto. Bueno, Ahora, ya vimos la teoría y el arte, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo con mi transición? Y aquí les voy a dar unas herramientas prácticas que pueden ustedes usar en su vida diaria, en su trabajo, en su vida profesional o en su vida personal. La primera es reconocer la pérdida. No lo ignores, no ignores el cambio, no ignores el duelo, no ignores lo que estás dejando. Si cambias de jefe, probablemente vas a extrañar al anterior o no. Si cambias de trabajo, probablemente vas a extrañar al anterior o no. El punto es no ignorar lo que estás sintiendo, validarlo y decirlo. Decirlo en fuerte y sentirlo. Permitirte sentir y pausar. La dos, usar esa zona neutral como laboratorio. En la incertidumbre, en el caos, cuando más perdidos nos sentimos, es cuando puedes experimentar y probar cosas nuevas, usar esa creatividad, así como lo vimos con Airbnb o así como lo vimos con Picasso, cómo creó algo disruptivo y algo completamente diferente. La tres, pequeños pasos en el nuevo comienzo. Igual que Picasso no creó un cuadro cubista perfecto de la noche a la mañana, tú tampoco necesitas tener todo claro y saber qué tienes que hacer de la noche a la mañana. Puedes empezar con pequeñas acciones, pequeñas cosas cotidianas del día y día a día ir transformándote e ir cambiando sin estresarte. ok. Y aquí voy a echar mi comercial de empujar el arte como herramienta. ¿Por qué? Porque, a muchos de ustedes seguro me van a decir, híjole, pero yo no sé pintar. Siempre escucho eso. No, no sé tocar ningún instrumento, pero a lo mejor sabes escribir o a lo mejor puedes usar tu cuerpo como arte, puedes bailar, puedes generar cualquier tipo de arte. ¿Por qué? Porque este acompañamiento que hace el arte es, la verdad, muy interesante. Puedes pasar por estas emociones y estas transiciones y los puedes reflejar con cualquier tipo de arte, siendo una herramienta, ¿no? Una herramienta para canalizar todas estas emociones. Con Picasso otra vez lo vimos clarísimo. Pérdida azul, neutral, no sabía ni qué onda, y un nuevo comienzo era energía, era algo diferente, ¿ok? Y sabes que esto que dices es muy importante porque hoy hicimos un webinar. Estamos en una pantalla y les estamos dando, digamos que una clase. No hay práctica. Pero cuando nosotros vamos presencialmente a las empresas y a los equipos de trabajo, lo hacemos muy práctico y muy vivencial. Y les ponemos actividades, los ponemos a pintar, los podemos poner a bailar, los podemos poner a hablar. Entonces empieza a ser una teoría con práctica que de verdad cambia mentalidades y es mágica. Dime si no. La verdad es que sí, hemos tenido resultados muy padres con equipos, la verdad, sí. Va. Bueno, Luego, ninguna transición es cómoda, pero es la única manera de crecer. Si solo nos enfocamos en el cambio externo y no en la transición, en lo que sientes internamente, nos perdemos la oportunidad de tener este crecimiento, de reinventarnos y de aprender algo. Y aquí les doy un dato. Gallup es una consultora y dice que los líderes que reconocen las emociones de su equipo durante procesos de cambio logran mayor compromiso y retención de talento. Y les vamos a decir algo, que en las empresas la gente se tiene que poner la camiseta, o por lo menos eso es lo que quiere un CEO, eso es lo que quiere un dueño de una empresa, que la gente se ponga la camiseta. ¿Qué quieres? Bajar la rotación, que la gente no se te vaya, que la gente esté contenta, que la gente hable bien del lugar donde trabaja. Em, ¿Para qué? Pues para tener mayor foco, para tener una mejor ejecución, para bajar la curva de aprendizaje, para incluso, lo más importante para las empresas hoy en día, eficientizar sus costos. Y les voy a poner un ejemplo. Unilever, entre 2010 y 2020, tenía a Paul Polman como CEO y cambió su enfoque de maximizar ganancias a maximizar propósito. Literalmente así lo decía. Hacer negocios sostenibles que beneficien a todos. Como resultado, redujo significativamente su impacto ambiental, que era uno de sus objetivos, y creció en ventas y reputación global. Hoy figura entre las empresas más admiradas del mundo.
Y Mercedes nos puede platicar porque Mercedes trabajó más o menos en esa época en Unilever. Justo me tocó el señor Paul, entonces me llegaban a cada rato un video del señor Paul Polman. Sí, muy importante porque reconocía que era un cambio. Todos estábamos acostumbrados a generar, a llegar a nuestros objetivos, generar resultados, cortar costos, no nos importaba, no. Y entonces la cultura que él implementó es la sustentabilidad es el pilar, ¿no? Es el eje conductor de todo lo que hacíamos. Entonces, todos los objetivos, todos los KPIs o, medidas estaban apalancadas por un plan de vida sustentable, con las marcas, con la gente que trabajaba ahí y con la gente que operaba, ¿no? Entonces, la verdad es que se lograron resultados muy interesantes y sí se sentía, ¿no? Luego nos poníamos la camiseta y yo les puedo decir que yo tengo puesta la camiseta de Unilever. Fui una persona, una profesionista muy contenta ahí, me desarrollé muy bien. ¿Por qué? Porque se enfocaban muchísimo en cómo estábamos nosotros, pero también que estuviéramos haciendo algo diferente, algo sustentable. Entonces, si los negocios benefician a todos, a los de adentro y a los de afuera, siempre vas a tener un resultado positivo. Y como reflexión, Como reflexión, queremos dejarles esta pregunta. ¿En qué etapa sientes que estás hoy? ¿Estás en un final? ¿Estás viviendo un duelo, una pérdida? ¿Estás en una zona neutral, tan incómoda, pero tan creativa? ¿O estás en un nuevo comienzo? Ahí nos ponen en un nuevo comienzo. Súper bien. Y eso, o sea, reconocerlo. Ya saben lo que se siente, ya les hablamos de las etapas, no están solos en este sentimiento y todo tiene una explicación, todo tiene un porqué y ahora puedes hacer algo al respecto. Y que se queden con esta frase que me encanta, que es, The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. ¿Qué quiere decir esto? Es de Peter Drucker. Nos recuerda que las organizaciones solo evolucionan cuando las personas dentro de ellas también lo hacen. Tener esa capacidad de cambio, de encontrar en la adversidad un aprendizaje y un crecimiento. Y esa es precisamente la esencia de lo que vimos hoy. Los tiempos de cambio no son el problema, porque así los vivimos y los vamos a estar viviendo. Y les digo una noticia, el cambio no termina. El verdadero reto es intentar enfrentarlos con nuestra mentalidad anterior. Así como Kodak, que fue un fracaso, nosotros debemos de ser capaces de tener aprendizajes y de reinventarnos. A ver, aquí pusieron algunos comentarios. Me encantó que lo relacionaron al arte. Muchas gracias. Padrísimo. Y bueno, o sea, con esta frase les agradecemos por estar aquí y por compartir este espacio. y queremos recordarles, aquí tenemos algunos participantes en el webinar en vivo, pero también va a estar disponible con grabación, que la verdad, esta alianza que estamos haciendo Patty y yo es una alianza, creemos que diferente. No somos un team building cualquiera, no somos que los vamos a poner a hacer cosas creativas y ay, a cantar y todos en grupo y no, es algo mucho más profundo. Creemos que se tiene que tener un enfoque en las personas. Entonces, el tú invertirle a tu equipo en temas de coaching, en temas de desarrollo, pero de una manera diferente, porque a poco no ya estamos sobresaturados de cursitos, entonces estás así y tienes que completar el curso de 12 horas y entonces nada más le picas así para terminar el curso y que te salga palomita. No, esto es diferente, esto es vivencial, estos son experiencias. Entonces, los invitamos, si a alguien le interesa saber que hagamos un presupuesto específico para su equipo de trabajo, por favor búsquenos, porque creemos que tenemos algo diferente y que realmente en el mercado no se trata de esta forma, ¿no? Entonces, búsquenos, conózcanos, recomiéndenos y no sé si alguien tenga algún comentario. Y también esta parte de dejarles un conocimiento real, o sea, que aprendan algo, que salgas del curso y digas, ah, sí me dejó algo, gracias a la empresa que me contrató a alguien que me dejó Exacto. algo.
¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguien quiere decir algo? O, Pues dicen muchas gracias, muy padre, muy interesante, hacen perfecto, muy buen match. ¿Cuándo hacen otro webinar? Padrísimo, me encantó. Muchas Gracias a felicidades. ustedes. perfecto. Pues muchísimas gracias y ojalá les haya gustado. Y la verdad es que en presencial es mucho más mágico y mucho más padre que esto. Me encantó. Muy bien, muchas gracias.